quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos. Y toma prendas de ellos. 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, diga conmigo, un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daban el grito de combate. Verso 21. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Verso 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Amén. Vamos ahora. Johnny, si puedes acomodar las antenas de este micrófono, por favor, para que den recepción hacia acá. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora nos ponemos en tus manos. Te damos gracias porque sabemos, amado Dios, que tú eres, Señor, el que nos guía a toda verdad a través de tu palabra. Hoy, amado Padre, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, hablando a nuestro espíritu y que nosotros podamos estar atentos para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que ninguna estrategia del diablo podrá prosperar contra nuestras vidas, sino que al contrario, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. A ti sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza y la majestad por los siglos de los siglos, y juntos decimos amén y amén. Dame una ofrenda de palmas a Dios. Y quiero iniciar con este primer punto. ¿Por qué estamos hablando acerca de aprender a vencer? Porque todos los días se nos presentan diferentes adversidades. Por eso les preguntaba, ¿cuántos en estos días pudieron sentir lo recio de la lucha? Porque todos los días a nosotros se nos presentan dificultades, problemas, adversidades, pensamientos, etc. Y es una lucha constante. Esto no es de que, hoy no tuve lucha. No es cierto, todos los días tenemos lucha. De una o de otra manera, todos los días tenemos una situación con la cual nosotros tenemos que aprender a lidiar. Y tenemos que aprender a pelear. Y dice la Biblia que el Señor Jesús les dijo, y al que venciere les daré a que se siente conmigo. En Apocalipsis 3:21. No nos hemos salido de esos versículos. El Señor nos ha estado llevando para poder entender que si aprendemos a escuchar su voz que es su palabra, entonces su palabra a mi vida me va a ayudar a poder ser más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Me va siguiendo? Si yo no puedo, y vuelvo al punto, y voy a remarcar esto mucho el día de hoy. Si yo no entiendo la palabra de Dios, si yo no leo la palabra de Dios, si yo no vivo la palabra de Dios, no voy a poder vencer en cualquier situación. Habrá cosas que sí puedo vencer, pero habrá situaciones que se me van a presentar, que voy a sentir como un gigante que viene contra mí. ¿Me va siguiendo? La Biblia dice que David era el más pequeño de su familia. Los tres más grandes se habían ido a seguir a Saúl. ¿Me va siguiendo? A la guerra. El rey Saúl estaba en una guerra contra los filisteos. Y dice la palabra de Dios que el papá Isaí, el papá de David, le dijo: ¿sabes qué? Necesito que vayas al frente, que vayas a la batalla, que vayas al campamento, que lleves esta ofrenda, que lleves esta comida, que lleves este alimento. Pero el alimento era para que fuera el pretexto de poder ver si sus hermanos todavía estaban con vida o no. ¿Por qué? Porque el padre tenía el pendiente de sus
sus hijos, saber si los hijos estaban venciendo o estaban siendo vencidos, o tal vez ya habían sido hasta destruidos. ¿Me va siguiendo? Entonces dice la Biblia que David fue y preguntó por sus hermanos. En estos versículos que acabamos de leer, dice el verso 15: y viendo Saúl que se portaba tan prudente, perdón, yo estoy en el 18. Verso 15 dice: pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. David tenía un oficio, tenía un trabajo. ¿Me va siguiendo? ¿Cuál era la labor de David? Pastor. Cuidar las ovejas de su padre. Él tenía una responsabilidad. ¿Me va siguiendo? Cada uno de los que estamos aquí todos los días tenemos responsabilidades que cumplir. Todos los días tenemos situaciones que cumplir, ya sea en el trabajo, ya sea con la familia, ya sea en alguna responsabilidad que tengamos. Todos los días tenemos responsabilidades que cumplir. Pero no por eso quiere decir que vamos a dejar lo más importante. No sé si tú me vas siguiendo hasta ahorita. Lo más importante para nosotros es mantenernos siempre despiertos, atentos a la voz de Dios. ¿Me vas siguiendo? Entonces, ¿cuál era el primer punto? El primer punto era: los vencedores no comienzan siendo vencedores. David comenzó siendo un pastor de ovejas. David comenzó siendo un mensajero. Aquel jovencito que su papá le decía: ven, fíjate cómo están tus hermanos y ven y tráeme una respuesta. Y muchas veces nosotros tenemos que entender que cuando nosotros estamos comenzando a caminar en la vida en Cristo, el Señor va a pelear por nosotros muchas veces. ¿Me va siguiendo? Pero yo tengo que aprender también a obedecer a la voz de Dios. El padre de David le estaba dando una instrucción. Le estaba diciendo: ve y fíjate si tus hermanos están vivos y tráeme una respuesta. Parece simple la instrucción, ¿cierto o no? Pero esto implica ¿qué? Obediencia. ¿Sí está conmigo? ¿Implica qué? Obediencia. Si yo no soy obediente a la voz de Dios, ¿cómo voy a recibir la bendición de Dios sobre mi vida? Si yo no estoy atento a la instrucción del Padre, el Señor nos ha dicho constantemente: abre la puerta. Si oyes mi voz, abre la puerta. Guarda mis mandamientos, guarda mi obra, guarda mi palabra, guarda mi instrucción, porque eso te va a hacer que tú puedas ser próspero en todo lo que hagas. Y el Señor nos habló el jueves: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, ¿qué sucede? Mana la vida. Proverbios 4:23. Guardar el corazón no es tenerlo acá encerrado. Guardar el corazón es aprender a saber caminar bajo la voluntad de Dios. Guardar el corazón no es tenerlo hermético, meterlo en una burbuja y decir. Mucha gente cree que guardar el corazón es: me voy a hacer fuerte para que nadie me lastime. Ya no voy a dejar que hieran mis sentimientos. Voy a ponerme frío, voy a ponerme duro, no permitiré que nadie más me vuelva a lastimar. Eso no es guardar el corazón. Eso es simplemente el enemigo pone unas fortalezas alrededor de tu corazón. Y las fortalezas es lo que el enemigo usa para cada vez hacernos más fríos. ¿Me vas siguiendo? Sí. ¿Más fríos a qué? Más fríos con las personas y más fríos a escuchar la voz de Dios. Guardar el corazón significa aprender a cuidar mi caminar, a cuidar mi vivir, a guardar mi corazón en manos de Dios, a yo presentarme todos los días y decirle: Señor, de ti nada puedo esconder. Tú me conoces perfectamente bien. A ti no te puedo ocultar nada. Y abrir el corazón delante de Dios es cuidar el corazón. No sé si usted me va siguiendo. Sí, amén. Entonces, ¿por qué llegamos a esto? Porque para aprender a cuidar el corazón, yo tengo que aprender a ser obediente a la voz de Dios. Y si soy obediente a la voz de Dios,
yo no voy a empezar derribando gigantes, voy a empezar siendo obediente y empiezo a ser vencedor en obediencia. No sé si usted está acá. Porque David no empezó derrotando gigantes, empezó obedeciendo a la voz del Padre. ¿Me va siguiendo? Ok. Lucas 16:10 dice la Escritura: el que es fiel en lo poco, todos no lo sabemos de memoria. El que es fiel en lo poco. Muy bien. Vamos a esperar a que no lo ponga Johnny, porque Johnny ahora está más lejos. Llega un poquito más tarde la señal, ¿verdad? Es eso. ¿Listo, Johnny? Lucas 16:10. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. La Reina Valera dice: el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, pero el que es infiel en lo poco también será infiel en lo mucho. Amén. Sí está acá. Si yo comienzo entonces a ser fiel desde que el Señor comienza a hablarme y a obedecer su voz, entonces el Señor me va a llevar a más. No sé si usted me va siguiendo. Pero si yo no soy fiel en lo poco y quiero llegar a lo mucho, ¿cómo? Sí, amén. David fue fiel en lo poco y fue puesto como el rey de Israel. Pero inició siendo fiel en lo poco. Tal vez usted pueda decir: no, pero es que era su papá y pues tenía que obedecer. Estaba siendo fiel. ¿Me va siguiendo? La obediencia, dice la Biblia, la obediencia que trae recompensa. La recompensa de David fue que en su momento Dios lo llevó a ser el rey de Israel. Pero él comenzó siendo fiel en lo poco. Él era fiel a su papá. Ay, papá, ¿cómo voy a ir pues yo a ver allá a mis hermanos si me tienes cuidando a las ovejas? Manda otro, manda uno de tus siervos. ¿Me va siguiendo? Ay, no, es que tengo cosas que hacer por fin. O cuido las ovejas o voy a ver a mis hermanos. Así no dígame, esto así es. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque a veces dentro del hogar, no me estoy yendo ahorita nada dentro de la iglesia, ni mucho menos, esto es en lo cotidiano. A veces se nos pide que hagamos algo y decimos, por ejemplo, los papás nos dicen o nos decían: vea las tortillas, ya no manda mi hermano. Es que yo estoy haciendo otra cosa. ¿Y qué cosa estás haciendo? ¿Nomás sentado ahí? ¿A cuánto nos decían así? Amén. Díganlo sin miedo, hombre, confiese sus pecados. Entonces, este es el ejemplo que le estoy diciendo. Si nosotros podemos ser fieles en lo poco, el Señor va a ver la fidelidad para ponerlos en lo mucho. Pero si yo no puedo ser fiel en lo poco, ¿cómo quiero llegar a ser fiel en lo mucho? Primero el Señor nos tiene que procesar para aprender la fidelidad a Dios. ¿Me va siguiendo? Entonces, los vencedores no comienzan como vencedores, ¿verdad que no? ¿Cómo inician los vencedores? Siendo obedientes, fieles en lo poco. Amén. ¿Quieres ser un vencedor en Cristo? Agárrate una escoba y vente a barrer. ¿Quieres pelear contra principados y potestades? Agárrate un trapito y hay muchas sillas que limpiar. ¿Quieres estar predicándole a naciones? Allá de aquel lado hay un cepillito redondo que se usa con cloro y jabón para lavar el baño. Pero es que a veces no queremos ser fieles en lo poco. Se necesita gente para servir en la casa. Amén, pastor.
estamos creciendo. Pastor, pero es que yo tengo tantas ocupaciones. Yo tengo tantas. Ok, quédate pues cuidando ovejas. Si quieres llegar a sentarte en la silla de un rey, tienes que aprender a ser quien en el fondo. ¿Me vas siguiendo? Número 2. Los vencedores ven la recompensa potencial para derrotar las adversidades. Mira esto. Los vencedores ven la recompensa potencial para derrotar las adversidades. Primera de Samuel, capítulo 17, versos 25 al 27, dice la Escritura: y los hombres de Israel, cada uno de los de Israel, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Mira lo que hacía este filisteo. ¿Qué hacía? Provocar a Israel. Dice, ciertamente sube. ¿Para qué? Desafiar. Deje pongo esa versión acá. Sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate. Mira esto. El rey, ¿ya viste? Y un día desapareció. Ok. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate, dice la Escritura. Amén. Dame un segundo. Dice: el rey colmará con grandes riquezas al que lo mate, le dará a su hija y hará libre el Israel a la casa de su padre. Verso 26. Entonces David preguntó a los que estaban junto a él. ¿Qué hizo David? Preguntó David a los que estaban junto a él: oye, ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite lo propio de Israel? ¿Qué estaba viendo David? Vuelvo al punto. ¿Qué preguntó David? La recompensa. ¿Qué harán por el hombre que mate al filisteo y quite lo propio de Israel? ¿Qué estaba viendo David? La recompensa. David estaba viendo la recompensa. David no estaba viendo a quién iba a matar. Él estaba viendo la recompensa. Oye, o sea, en otras palabras, ¿estaba haciéndolo por conveniencia, sí o no? ¿Cuántas veces les he dicho yo acá? Busquen a Dios aunque sea por conveniencia, hombre. Porque nos conviene. Nos conviene buscar a Dios. Por ahí está circulando un video de un teólogo con un ateo, una mujer atea, y le dice este teólogo, este pastor, le dice: bueno, vamos a hacer algo. Esta mujer no cree en Dios para nada. Y le dice él: ok, vamos haciendo algo. Vamos haciendo una apuesta. Si realmente Dios no existe, ¿qué pierdes? Nada. Ok. Pero si Dios existe, ¿qué pierdes? Todo. ¿Qué prefieres? ¿Mantenerte pensando que Dios no existe o buscar a Dios por conveniencia? Pues buscar a Dios por conveniencia. Porque si no, de todo mundo lo pierde todo. Sí. ¿Me va siguiendo? A eso voy. David estaba preguntando: ¿y qué le van a dar al que venza? ¿De qué estamos hablando? El segundo punto. Los vencedores ven la recompensa potencial para derrotar las adversidades. ¿A qué voy con esto? A que si tú buscas a Dios por conveniencia, por decirlo así, sabes que Jesús ya venció en la cruz del Calvario. ¿Y qué tienes que perder? Nada. No te escucho. ¿Qué tienes que perder? Nada. ¿Y qué tienes que ganar? Todo. Todo. Porque Jesús ya venció en la cruz. Él ya venció a los principados, a las potestades, y dice la Biblia que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Se llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, y por sus llagas hemos sido curados y hemos sido sanos. ¿Qué es mejor? Yo estoy viendo la recompensa. En algún momento el Señor me
enamorará, pero al principio hay gente que se casa por conveniencia y no por amor. Así no dígame, eso es cierto. Es que tiene billete y aquí estoy segura. Y con el tiempo se enamoró. ¿Me va siguiendo? Cásate con Dios. Amén. Cásate con Dios. Él es el dueño del oro y la plata. Cásate con Dios. Él es el todopoderoso, no hay nadie más como Él. ¿Me va siguiendo? Ve la recompensa que hay en Él. Ve la bendición que Dios tiene para ti y para mí. Amén. Ahora, dice el verso 26. Entonces David preguntó a los que estaban junto a él: ¿qué era por el hombre que mate al filisteo y quite lo propio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso? Vuelve a preguntar, para desafiar a los escuadrones del Dios viviente. En el verso 26 y el verso 27 dice: y el pueblo le respondió, según aquella palabra, así se hará al hombre que lo mate. Lo que habíamos leído ya. Amén. Entonces David dijo: pues me conviene. Me va a dar a su hija. Me va a hacer rico. Y mi familia va a quedar exenta de estarle pagando al SAT. ¿Me va siguiendo? No va a pagar nada. Todo va a estar pagado. Amén. David estaba viendo eso. Entonces, dice la escritura que este pueblo de Israel era un pueblo que estaba viendo el problema y estaba viendo al gigante. Mira esto. El pueblo de Israel veía el problema y veía al gigante. Pero David vio a Dios y su potencial atrás de él haciendo la obra y siendo el victorioso. David vio a Dios. David no vio al gigante. David sabía lo que había en él. ¿Cuántas veces hemos escuchado o el Señor nos ha dicho: todos los que estamos aquí tenemos una grandeza que Dios quiere desencadenar? Todos los que estamos aquí, Dios nos ha hecho para cosas grandes. Y necesitamos aprender a vernos de esa manera. Dios te ha llamado para cosas grandes. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bienaventurado, Santiago 1:12, bienaventurado el varón que padece con paciencia la tentación, porque cuando fuere probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mira esto. Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, dice esta versión. ¿Cuántos nos hemos sentido en una prueba? ¿Cuántos estamos siendo probados? Santo. Y dice la Biblia, bienaventurado. ¿Qué quiere decir bienaventurado? ¿Alguien sabe lo que quiere decir bienaventurado? Quiere decir feliz, pero también quiere decir puesto en un lugar de alta estima. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. O sea que va a haber una recompensa de parte de Dios si nosotros aprendemos ¿a qué? A perseverar bajo la prueba. Hay gente que viene a la prueba y dice: ay, mejor ya no voy a la iglesia, y te perdiste la bendición que Dios tenía para ti. Hay gente que se deja aconsejar por el diablo, y el diablo lo que quiere es robar la bendición de Dios para su vida. Hay gente que no está guardando su corazón, sino como lo veíamos el jueves, hay gente que su corazón está siendo atontado en las borracheras, en las parrandas, y por esa consecuencia el diablo les está robando bendición que tenía para ellos.
Señor. Así es. Y qué triste, porque de ahí comienzan para abajo. Y para levantarse les cuesta un trabajo. Por eso dice, bienaventurado el hombre que persevera en la prueba. ¿Por qué? Dice, recibirá, porque cuando fuere probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Vemos que David vio a Dios haciéndolo más que vencedor. ¿Me va siguiendo? Amén. Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios de amor. Sí, amén. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de misericordia. Amén. Punto número 3, me voy corriendo, me está ganando el tiempo. Los vencedores no escuchan las críticas destructivas. Dile a la persona que tienes a un lado, aprende a escuchar. Nuevamente dile, aprende a escuchar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en 1 de Samuel capítulo 17 verso 28, dice, Eliab, su hermano mayor, ¿de quién? De David, oyó cuando él hablaba con los hombres. Mira esto, el hermano de David oyó cuando él hablaba con los hombres, y se encendió la ira de Eliab contra David y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón. Mira nomás. El hermano de David, Eliab, le estaba diciendo, David, yo conozco ¿qué? Tu soberbia y la maldad de tu corazón. Mira qué tremendo. ¿Cuál era la maldad de David? ¿Cuál era la soberbia de David? Quiero aquí hacer un paréntesis. La gente, ya sea hasta la misma familia, pero la gente que no tiene la misma visión que tú, va a criticarte para destruirte. La gente, ya sea hasta tu propia familia, escucha lo que te estoy hablando, hasta tu propia familia que no tiene la misma visión que tú, va a hablar y va a dejarse usar para que el diablo use su voz y comience a criticarte para destruirte y detener el propósito que Dios ha puesto en ti. La misma familia de David, su hermano en carne le dijo, yo conozco tu maldad. Y David no tenía maldad. Su malicia, ¿cuál era? Su malicia era que él estaba obedeciendo. ¿Y cuál era la otra parte que dice la Biblia? Su soberbia, ¿cuál era? Su soberbia era que escuchaba que aquel gigante venía y amedrentaba al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel no hacía nada. Y David dijo, ¿cómo puede ser posible que este filiceo incircunciso esté desafiando al ejército del Dios Todopoderoso? ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuando tú comienzas a caminar escuchando la voz de Dios, escuchando la voz del Padre, y comienzas a obedecerlo, no va a hacer falta quien se levante y te vaya a decir, uy, sí, ya estás muy metido en la iglesia, te la pasas todo el tiempo orando. Pero lo que ellos no entienden es que Dios ha puesto su visión en ti, y ellos ven las cosas de la tierra, pero tú estás siguiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque te van a criticar y van a decir, uy, sí, mira nomás su maldad y su soberbia. Pero lo que ellos no están entendiendo es que tú estás peleando por las cosas eternas y no por las cosas terrenales. ¿Se va siguiendo? Entonces nosotros tenemos que aprender ¿a qué? A no escuchar las críticas destructivas. Como decía, había un programa
que decía, hable quien hable, ¿cómo era? Ah, no, ese era caiga quien caiga, algo así. Me equivoqué del programa, mire, no me entiende. Digan lo que digan, tú déjalos que hablen. Ah, lo que había una canción. ¿Cuántos escucharon a Valentín Elizalde? Ay, Que decía, ¿sigan qué? No digan, no digan, no digan. Ay, ya me lo iba a cantar. No, pregunto. si bien que se acuerda. Nomás le dije el nombre y supo identificar la canción. Que sigan ladrando. Señal que vamos avanzando. Hasta con tono y todo. Ya nomás le faltaba la banda. ¿Me vas siguiendo? Entonces, cuando tú comienzas a caminar, escuchando la voz de Dios, el diablo se va a levantar para querer detenerte. Pero tú no hagas caso. Quien te diga, ¿de qué te sirve? Quien te diga, no estás caminando. Quien te diga, ¿para qué oras? ¿Para qué lees? ¿Para qué buscas? Entiende que esa no es la voz de Dios, porque Dios te dice, ora más, búscame más, entrégate más, está más cerca de mí, ábreme tu puerta. No sé si tú me vas siguiendo. El diablo puede usar a quien él quiera. Mira esto. Cuando Jesús y Pedro, ¿sí fue Pedro? Yo a veces pregunto porque se me confunden Pedro y Pablo. Eran hermanos y amigos inseparables. ¿Verdad? Pero ahí voy. Cuando Jesús estaba con Pedro, que Pedro jaló a Jesús para reprenderlo y le dijo, Señor, ¿cómo puede ser posible que tú estés diciendo que vas a morir en la cruz? Estoy hablando en mis palabras. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Y era el discípulo de Jesús. El que unos versículos atrás, cuando tú lees, se le reveló de parte de Dios quién era el Cristo. No sé si tú me vas siguiendo. Por eso es que tenemos que aprender a velar y orar. Porque cuando aprendemos a velar y nuestro corazón se lo entregamos a Dios, no damos oportunidad para escuchar la voz del diablo. Amén. Los vencedores no escuchan las críticas destructivas. Gloria a Dios. Busque ahí el verso 33, Johnny. ¿Sí lo puse? Ahí está. Ok. Muy bien, dice el verso 33. Entonces Saúl dijo a David, tú no puedes ir contra el filisteo a pelear contra él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Versículo 42 al 44 dice, cuando el filisteo miró y vio a David, ¿lo tuvo en qué? En poco, porque era un muchacho güerito, rubio y guapetón, bien parecido. Préndame la luz del centro, por favor. Y dice el verso 43, y el filisteo dijo a David, ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo, ¿qué hizo? Maldijo a David por sus dioses. Verso 44. Y también dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. ¿A quién? Aves del cielo y fieras del campo. Mira qué tremendo. Cuando nosotros escuchamos la voz del enemigo, entonces nuestra carne puede ser entregada a los espíritus inmundos. Santo Cristo. ¿Me va siguiendo? Las aves del cielo representan espíritus. Sí. Las fieras del campo representan espíritus territoriales también. Lo que el filisteo le estaba diciendo a David era, tu espíritu, tu fe no puede contra mí. Pero eso era una mentira. Sí. ¿Por qué? Porque quien venía con David era el Dios de los ejércitos. Amén. Ahora la pregunta es,
¿Quién está contigo? Jehová de los ejércitos. No, convénceme. ¿Quién está contigo? Jehová de los ejércitos. Y si Él contigo, ¿quién contra ti? Aleluya. Entonces, quien pueda levantarse a quererte decir, no sirve para nada, no ores, no busques, no esto, sabes que lo único que quiere es detenerte, sabes que lo único que quiere es que tú mengues, que tú disminuyas, que tú no sigas buscando a Dios, porque Él sabe que detrás de ti viene un gigante que es poderoso, que dará la victoria y que tú serás más que vencedor en Cristo Jesús, en frente de cualquier circunstancia y cualquier adversidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dáselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a su nombre, y a su nombre, y su pueblo, y también despierto. Amén. Número 5. Los vencedores saben construir sobre éxitos pasados. La confianza de David estaba basada en sus experiencias exitosas. Escucha esto: con la protección de Dios contra el león y el oso. ¿Cuántos recuerdan que cuando David estaba peleando contra el oso y el león, el Señor le dio la victoria? Amén. Si no, lea la historia desde el versículo 1 del capítulo 17. La Biblia dice que él peleó contra el oso y el león y obtuvo la bendición y la victoria de parte de Dios. ¿Cuántas luchas has tenido que has sido más que vencedor? Entonces sabes que contigo está el Todopoderoso. No tienes por qué dejarte vencer en esta próxima batalla. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Si el gigante viene contra ti y te comienza a decir, ¿tú qué vienes a hacer contra mí? ¿Por qué vienes con esa oracioncita? ¿Por qué vienes con esa intención de querer ayunar? ¿Por qué vienes con esa fe que estoy viendo? Tú no puedes hacerme nada. Tú dile, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y si antes yo vencí al oso, yo vencí al lobo, yo vencí al león, yo pisoteé serpientes y escorpiones, ahora tú eres el siguiente que vas a caer. En el nombre de Jesús. Porque Él es escudo alrededor de mí. Él es mi gloria que levanta mi cabeza. Entonces, los vencedores saben construir sobre éxitos. 17 de 1 de Samuel capítulo 34 al 37. Dice la escritura: pero David respondió a Saúl, su siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venían y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él. Mira qué hacía David. No era de los que le voy a poner una trampa a ver si cae. No. Yo salía tras él. David salía tras él. Ay, ¿a cuánto nos ha pasado? Estamos en alguna situación o en algún problema y en lugar de enfrentarlo o salir a enfrentarlo, prefieren irse a esconder. Los problemas se enfrentan. Cuando uno está mal con su pareja, enfrentar la situación es reconocer quién la regó. Sí. Si yo la regué, yo enfrento la situación y le digo, amor, perdóname porque yo sé que la estoy regando. Voy detrás de él. Sí. Uy, no, hay que venir y que me pida perdón ella. Hay que se reconcilie a la hora que quiera. Yo no voy a dar mi brazo a torcer. Ay, ay, ay. Antes muerta que sencilla. ¿Me va a seguir? Es que la mujer tiene que darse su lugar. Todas esas cosas ya hemos pasado por ahí. Pero lo que voy a hacer es lo siguiente: la Biblia dice que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. En una versión dice que el sol no queme, que el sol no haga que en ti explote la ira. O sea que el problema
no haga que en ti comiences a irarte y puedas llegar hasta querer matar al prójimo. Santo Cristo. Porque a veces nos enojamos tanto que pensamos, ojalá ni me hubiera casado con esta, me hubiera regresado. O con este. Es más, cuando íbamos corriendo por ahí, ¿te vas conmigo? Sí, no, mejor sabes que regrésate, yo me voy. ¿Sí me va a seguir? Lo hubiera tirado entre los huizuiches. Entonces, ¿a qué voy con esto? Todas esas cosas son las que nosotros tenemos que aprender a enfrentar. Hay problemas que tenemos que aprender a enfrentar. Hay situaciones que tenemos que enfrentar. Porque el gigante venía y se paraba contra el pueblo de Israel. Se le ponía enfrente. Pero ¿qué hacía el pueblo de Israel? Iban y se escondían. Está bien grandotote, sí podremos. ¿Me va siguiendo? Sí. Ahora, David, el ejemplo que dice esta escritura es que él sabía construir. Por eso dice el verso 35: yo salía tras él y lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Mira qué tremendo David. Un jovencito, ¿qué hacía con el problema? Destrozarlo. Lo destruía. Tienes que aprender a destruir problemas. Sí, amén. Destruir problemas, pastor, pero ¿cómo voy a destruir algo? Ok, desautoriza los problemas sobre tu vida. Amén. Desautoriza el orgullo sobre tu vida. Desautoriza los celos sobre tu vida. Desautoriza los malos pensamientos sobre tu vida. Desautoriza todo aquello que es una obra de la carne sobre tu vida. ¿Me va siguiendo? Ok, sigamos adelante. Verso 37. Perdón, 36. Su siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado los escuadrones del Dios viviente. Verso 37. Y David añadió: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve y que el Señor sea contigo. Amén. ¿De cuántas situaciones te ha librado el Señor? Hágale conmigo. Otra vez. Muchas, ¿verdad? Sí, de muchas. De muchas situaciones nos ha librado el Señor. Y de esta no te podrás sacar Él. Amén. Digo yo, y de esta no te podrá librar Él. Sí, amén. Y no podrás salir vencedor. Amén. Porque confiamos en el Dios que es todopoderoso. Así es. Entonces, los vencedores saben construir sobre éxitos pasados. Si David venció al oso y el león, entonces tú puedes decir: Señor, tú me libraste de aquella prueba, tú me sacaste de aquella aflicción, tú me sacaste de aquel pozo de la desesperación. Y como me sacaste aquella vez, porque clamé a Dios y Él me respondió desde su monte santo, de la misma manera como David sabía que el gigante venía, pero David le dijo: yo no vengo en mis fuerzas, sino vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. De la misma manera tú puedes decirle a ese gigante que se te ha puesto de pie en estos días: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jesús. Y cae a tierra, porque cae a tierra. ¿Sabes? ¿Cuántos recuerdan cuando hablamos de David y Goliat? ¿Cuántos se acuerdan cuando hablamos del significado de las piedras? Sí, amén. ¿Cuántas piedras tomó David? ¿Cuántas utilizó? Una. ¿Qué representa la piedra? Cristo. ¿Qué representa? Cristo. A Cristo, con una sola piedra. ¿Me vas siguiendo? Amén. Cuando tú usas el nombre de Cristo,
cualquiera que sea gigante tiene que caer. Y cuando cae, usas la espada y le cortas la cabeza, porque no tiene autoridad sobre ti. Si vienen los celos a tocar tu puerta, tú dile: en mi corazón vive Cristo y no tengo autoridad, no tengo autorización para dejar entrar celos, no tengo cabida para celos, no tengo cabida para malos pensamientos, no tengo cabida para cosas que me quitan el tiempo. Para mí el vivir Cristo y el morir, ganancia. así de sencillo. ¿Me va siguiendo? Los vencedores, número 6. Híjole, santo Cristo, se nos va el tiempo bien rápido, iglesia. Sigo paro, dice por ahí un predicador. ¿Qué dice ahí? Primera de Samuel, no, ¿dónde varón? ¿Dónde? Cairo. Vive. ¡Ah, Cairo! Bien. El tiempo es de Dios, gracias. Bien, entonces, dice por ahí un siervo del Señor: sigo paro. Le seguimos. Al cabo aquí le vamos a seguir hasta más tarde. Por comida usted no se puede pegar un puño. Número 6. Los vencedores convencen a otros a tener éxito. Amén. Los vencedores convencen a otros a tener éxito. Yo soy un vencedor en Cristo Jesús y yo quiero que ustedes sean más que vencedores en Cristo Jesús. Primera de Samuel 17:37 dice la escritura: y David añadió: el Señor me ha librado de las garras de quién, Del león. y de quién más, Del oso. y qué más. Me librará de la mano de este filisteo. David ya se veía como un vencedor, ¿sí o no? Sí, amén. Amén. Y todavía ni peleaba, pero él ya sabía que estaba derrotado el circunciso. No, el filisteo incircunciso. El circunciso es el incircunciso. Amén. Amén. Porque él ya tenía una visión de ser más que vencedor. Su identidad era esa, un más que vencedor. Amén. Y al que venciere, dice el Señor, le daré La ¿qué? corona de la vida. la corona de la vida. Amén. Apocalipsis 3:21: y al que venciere le daré lugar a sentarse conmigo en el trono, porque yo he vencido, y así como yo he vencido, también obtendrá la autoridad. Estoy parafraseando. Amén. Cristo quiere gente vencedora. Amén. Cristo no quiere un ejército de vencidos pusilánimes. Cristo quiere un ejército de más que vencedores y que obtengan la victoria en Cristo Jesús. Hoy sí me siento como esos predicadores que salen en YouTube con esta playera. ¿Verdad? Santo Dios. Gloria a Dios. Te amo, mi amor. La confianza en sí mismo causa que otros crean que en usted. Su confianza en Dios causa que otros crean en Dios. Sí, amén. Y esto nos lleva a lo que hemos estado hablando. ¿Cómo quiero ganar las saucedas si me ven? Nadie me quiere, todos me odian. Sin embargo, David contagiaba la victoria. Amén. ¿Me va siguiendo? Sí. Yo tengo que aprender a contagiar a otros de lo que Cristo está haciendo en mí, por mi testimonio. Si yo no vivo con la identidad de hijo, van a decir: este está igual o peor. Pero cuando ven que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder, dicen: yo quiero lo que ellos tienen. Yo quiero lo que veo. Miren, hay gente que me dice: es que yo veo lo que suben al Facebook y quisiera estar ahí, pero me da pena. Pero
los están viendo. Amén. ¿Me va siguiendo? Sí. La gente de este pueblo sabe lo que Dios está haciendo aquí. Pero no solo tienen que saberlo, tienen que vernos a nosotros viviéndolo Sí, amén. para ser contagiados. Así es. Con las células que vamos a empezar a abrir, si yo no hablo de lo que Dios está haciendo en mi vida y yo no llevo la gloria de Dios cargándola conmigo, entonces ¿cómo voy a orar por aquel que está cautivo? Al contrario, a lo mejor le digo, pues vámonos juntos allá. Ay, te entiendo, yo estoy pasando por las mismas. ¿Me va siguiendo? Amén. Estamos para dar solución porque somos la luz en medio de las Amén. tinieblas. Y una luz no se pone ¿dónde? Debajo de la mesa. ¿Dónde se pone? Sobre la mesa. ¿Y qué alumbra? A todo. Toda la casa. ¿Me va siguiendo? Amén. A David se le conocía como la lámpara de Israel. ¿Qué alumbraba? Israel. Todo el país. Santo Cristo. Todo el país. Todo el territorio. Toda la nación. David contagiaba a toda la nación. Amén. ¿Recuerdan cuando David estaba en la cueva de Adulam? Sí. Y en la cueva de Adulam, ¿qué le llegaron? Amargados, afligidos, endeudados, enlutados. Amargados, afligidos, endeudados y enlutados. Todos esos fueron a meterse con David a la cueva. Pero dice la palabra de Dios que cuando salieron de la cueva, salió con 300 valientes, salió con 300 guerreros, salió con 300 hombres y 300 mujeres contagiadas de lo que David estaba viviendo, de las victorias. Él no fue a esconderse por miedo, él fue a esconderse por temor de tocar al ungido de Dios. No sé si tú me vas siguiendo. No era porque David era un miedoso, chillón, temeroso, no. Era porque David entendía que si Dios había ungido a Saúl, no lo podía tocar él, porque había una demanda de parte de Dios sobre su vida. Lo que quiero decirte es, si tú escuchas que andan hablando de alguien que sirvió a Dios, no te juntes a hablar con ellos del siervo de Dios, porque tú no sabes si Dios en esa temporada lo levanta y el Señor quiere hacer algo poderoso a través de su vida. Pero lo que quiero decirte es lo siguiente: tú guarda tu corazón en las manos de Dios. Guarda tu corazón en las manos de Dios. Porque cuando guardamos el corazón, entonces podemos seguir viviendo como lo hacía David. Amén. Santo es el Señor. Mateo 9:29. Acompáñame. Hijo santo, Dios, este alimento se está poniendo sabroso. Sí, amén. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre. Perdón, estoy en el 9. 29 dice: entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer? Estamos hablando del punto número 6. Los vencedores convencen a otros que van a tener éxito. ¿Me vas siguiendo? Sí, amén. Tu fe tiene que contagiar a otros. Si tú, dice la Biblia, que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio, y el Señor nos ha ungido, ¿para qué? Por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para llevar buenas nuevas de salvación. Para orar, ¿por quién? Por los enfermos. ¿Por quién más? Aunque no estén en orden. Por los cautivos. Por los cautivos. ¿Por quién más? Por los que están muertos. ¿Por quién más? Endemoniados. ¿Qué más? Enlutados. Los drogadictos, los alcohólicos, los homosexuales, las lesbianas, todo aquel que se revuelca con cuanto se le antoja, etc. Dios te ha llamado para orar y libertarlos. Amén. ¿Me vas siguiendo? Dios te ha llamado, pero nosotros tenemos que aprender a ¿qué? A vivir en obediencia bajo la voluntad de Dios y tener nuestra identidad bien establecida como hijos de Dios. Amén. Sí, amén.
entonces se cumple lo que la Biblia dice en Mateo 9:29, que es: entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Cuando tú ores por alguien, la fe tuya con la fe de él pueden activar el milagro que ellos necesitan. Pero necesitamos aprender a vivir por fe, porque sin fe Es imposible agradar a Dios. muy bien. Número 7. Los vencedores tienen su propia identidad. Primera de Samuel 17, 38 al 40. Saúl vistió a David con sus ropas militares. Le puso un casco de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se las había probado antes. Entonces David dijo a Saúl: no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. David se las quitó y, tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía, en el zurrón, y con la onda en la mano se acercó al filisteo. No trates de imitar a nadie. Sé quien tú eres delante de Dios. Amén. Que así como Dios te ha creado, Él te va a usar. Así es. No necesitas estar aparentando nada. No necesitas estar aparentando santidad. No necesitas estar aparentando o queriendo ponerte la vestidura de alguien más. Dios te creó y te formó con tu carácter. Dios te creó y te formó con una identidad, con una personalidad individual. Así como Dios te creó, así Dios te puede usar. Dios va a moldearnos y va a cambiarnos, sí, porque cuando venimos a este mundo, el enemigo nos cambia la genética, pero cuando estamos en Cristo, el Señor comienza a formarnos y a transformarnos para poder llegar a la estatura del varón perfecto y poder ser quien somos en Cristo Jesús y encontrar cuál es mi identidad como hijo y decir: Dios me va a usar como soy, porque Dios quiere que yo alcance a los que el pastor ni siquiera puede tocar. Dáselo fuerte. Aleluya. Versículo, ya lo leímos, me voy bien recio. Número 8. Los vencedores enfrentan el desafío con un propósito más alto. Primera de Samuel capítulo 17 versos 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ya estuvo de estar batallando con ese problema. Ya estuvo de estar batallando con la misma situación. Hoy será entregado en tus manos. Toda enfermedad, menos. Toda enfermedad. Se acaba hoy. Sí, lo crees. Sí. Todo dolor, todo gigante, todo problema. Pastor, pero es que tengo años luchando con la misma situación y no puedo vencerla. ¿Tantos años tiene el filisteo parándose frente a ti? Es que necesitas a Cristo. Amén. ¿Me va siguiendo? Hay quien dice: pastor, es que no puedo dejar de hacer. Dice un marciano: pastor, es que los cigarros de Marta están sabrosos. Pastor, es que las cervezas de Marta están buenas, no saben como las de la tierra. ¿Me va siguiendo? Y no puedo. Ese gigante, si tú lo crees hoy, tiene que caer. ¿Me va siguiendo? Porque David le dijo al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos,
El Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has desafiado. Él no desafió. David no se estaba poniendo él. David estaba poniendo al Señor por el frente. Él no iba con la identidad de yo soy David, el pastor de ovejas. Él iba con la identidad de yo soy el Hijo de Dios y mi Dios peleará por mí. ¿Me vas siguiendo? Tú puedes decirle a esa situación, yo soy hijo de Dios y yo no voy a estar batallando con esta situación, porque ahora como hijo el Señor me ha llamado a libertad y libertad completa, porque su palabra dice que Jesús a quien libertare verdaderamente será libre. No sé si tú me vas siguiendo. Entonces cuando hay libertad en mi vida, yo le digo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero no me has desafiado a mí, desafiaste al Dios Todopoderoso, como lo dijo David. Me va siguiendo. Aleluya. Y le dices, y el Señor hoy te va a entregar en mis manos. Amén. Ya me cansé de estar lidiando con la misma situación. Amén. Cansado del camino. ¿Sí? ¿Cuántos tenemos cosas que ya dijimos, ya chole con esto? Amén. O sea, ya estuvo los mismos problemas de siempre. Ay, llego y las mismas cantaletas de todos los días. Ya estoy harta. Bueno, enfrenta al gigante. Amén. ¿Sí? ¿O no? Así sea o no sea. Amén, así sea. Muy bien. Sigue diciendo. Verso 46. El Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Amén. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Le volteó la tortilla, ¿sí? Sí. Y sigue diciendo, para que toda la tierra, ¿para qué? Para que toda la tierra Sepa que hay Dios en Israel. Para que la Sauceda sepa que hay Dios en tu casa. Termina ya con todas las broncas, hombre. En el nombre de Jesús. Uy, no. Dicen los marcianos, hermano. Uy, mira nomás, mi hermano marciano se la pasa en la iglesia, tiene tanto tiempo en la iglesia y yo vivo mejor que el marciano este. ¿Me va siguiendo? Sí. Para que sepan que hay Dios aún en Marte, que ese gigante caiga y que tu familia sepa que Dios es quien cuida de él. Amén. ¿Sí me va siguiendo? Sí, amén. ¿Por qué? Porque el diablo usa gente para desafiar a Dios. Y si nosotros no estamos entendiendo lo que el Señor quiere hacer en nuestra casa, en nuestra familia, ellos van a seguir diciendo, míralo, mírala, 30 años dice que buscando a Dios y sigue igual. Que se sepa que hay Dios en Kairos. Que se sepa que hay Dios en la Sauceda. Que se sepa que hay Dios en tu casa. Amén. Que se sepa que hay Dios en tu vida. Sí, amén. Oh, yo estaba gritando. Grita como al principio. Gloria a Dios. Dice el verso 47. Y para que toda esta asamblea, o sea, para que toda la reunión que estaba ahí, sepa que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. O sea, hace que no tienes que andarte peleando con tu hermano, con tu hermana, con tu esposo, con tu esposa, porque tu lucha no es contra carne ni sangre. A veces hay más broncas en la casa que en lo espiritual. A veces hay más guerra física que espiritual. ¿Me va siguiendo? Pero tu lucha no es contra carne ni sangre. Tu lucha es contra lo que está operando en el ámbito espiritual. Amén. Y tienes que pelear en el ámbito espiritual y deja de estar peleando con quien tus ojos ven.
Porque entonces dice la Biblia, tenemos que amar ¿a quién? Nuestros amigos. Hazle así a la persona que tienes al lado y dile, te tengo que amar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No pelees con tu prójimo. ¿Me va siguiendo? Amén. Amén. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Punto, ¿qué número vamos? 9. Sigue el 9. Ok, los 9. El punto número 9. Los vencedores matan gigantes y están ansiosos por ganar. Aleluya. Otra vez. Los vencedores matan gigantes y están ansiosos por ganar. Entonces, el primer paso, ¿cuál es? Es comenzar a resolver. Resuelve problemas. ¿Me va siguiendo? Está inspirado en el desafío. ¿Cuál desafío? Estoy entendiendo qué es lo que tengo que vencer. Estoy entendiendo cuál es el gigante que se me ha presentado. Estoy entendiendo cuál es la situación con la que he estado lidiando de tiempo en tiempo. Tal vez tú dices, bueno, me deja descansar esta situación un tiempo, pero de repente se levanta otra vez como ese gigante y comienza a desafiar mi casa, comienza a desafiar mi familia, comienza a desafiar mi paz. Quiere venir a robarme lo que el Señor me está dando. Yo comienzo a ver que estoy comenzando a caminar bien, estoy comenzando a fluir, estoy comenzando a buscar a Dios. He puesto una meta en mi vida de decir, oh, en este tiempo, Señor, me comprometo contigo. Y cuando hacemos eso, viene ese gigante y se levanta. Pues ahora es tiempo de que ese gigante caiga en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque estamos ansiosos. ¿Por qué? Por ganar. Amén. David estaba apasionado por ganar. Él corrió. Él no iba. No, pues yo creo que sí voy a vencer. Si Dios quiere. Ahí está el gigante. Mira nomás. Ay, sí, le ganaron, le ganaron. ¿Verdad, señor? Sí. Él no iba así. No. Él iba seguro y confiado. Ese ha venido a desafiarnos. Pues yo vengo en el nombre de Jesús y yo sé que voy a vencer porque Cristo viene conmigo. Amén. Gloria a Dios. Sí, amén. Sí me va siguiendo. Amén. Los más que vencedores. Aleluya. Y la iglesia. Gloria. Y la iglesia. Victoria. Y la iglesia. Despierta. No me digas. Despierta, pastor, despierta. Aleluya. Cuando alguien está despierto, ¿cómo está? Gloria a Dios. Despierto. Estoy ansioso de victoria. Estoy esperando la victoria. Estoy ansioso por ganar. ¿Me va siguiendo? Amén. Sí, pastor. Amén. Estamos en victoria. Amén. Verso 48. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia él, hacia el frente, de la batalla para enfrentarse al filisteo. ¿Qué hizo David? Corrió rápido. Sí, yo voy a ganar. Amén, pastor. Yo tengo victoria. Aquí tengo mi victoria. No, ¿a qué no? No.
Yo me imagino, su pastor que está loco. Yo me imagino que David ya traía el callado en su mano. Pero él cuando vio al gigante, él no dijo, no. Yo estoy ansioso de victoria. Yo estoy preparándome porque no puede ser posible que este incircunciso filisteo esté desafiando al escuadrón del Dios viviente. Y yo sé que voy a ganar. Y yo sé que voy a vencer. Y en el nombre de Jesús corrió. Ay, sí, pastor, quiero seguir a Jesús, pero acostadito en mi camita. No, es tiempo de despertar y desafiar. Correr. Me va siguiendo, porque Dios está buscando gente que realmente tenga la disposición de correr. Oye, si no corres, entonces te vas a quedar atrás, porque hay una generación que está corriendo a conquistar la tierra que Dios nos ha dado, y tú tienes que comenzar a ejercitarte, porque si no, te quedas. David era un matagigantes. Yo quiero ser un matagigantes. ¿Sabes? Gigantes se han levantado en este pueblo, pero el Señor nos ha dado la victoria. Sí, amén. Aleluya. ¿Y por qué es? No es por nosotros. De verdad que no. Es porque hemos reconocido que todo es de Él y por Él. Amén. Y porque sé quién está con nosotros. Amén. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Se levante el brujo más brujo. El Señor es nuestro escudo. Amén. El Señor dijo, bueno, nos mostró por medio de un sueño una potestad que se estaba levantando. ¿No conté ese sueño aquí? No. Se lo cuento. No le dice que ya sea las 7. El Señor mostró por sueño una potestad. Y esta potestad se le conoce entre la secta de los celtas. ¿Qué son los celtas? Es una religión europea que manejan lo que es los chamanes, la brujería, la santería, todo lo que es con la adoración a la muerte, etcétera, los chamanes. Y en ese sueño, esa entidad se levantaba, se empezaba a unir como nubes y se formaba, y tiene la figura de un hombre fuerte, pero en la parte de arriba de su cabeza tiene cuernos como de ciervo. Y en Europa, a este tipo de sectarismo se les conoce como los sacerdotes, no recuerdo bien el nombre, cuidado mi amor, pero lo que voy es a lo siguiente. Esa potestad se levantaba y hacía la seña de que vinieran contra nosotros, señalaba este lugar, y estábamos algunos hermanos allá afuera, veíamos cómo se levantaba esto, pero nosotros entendíamos que era tiempo de orar y comenzábamos a orar. Y esto fue casi de recién que el Señor nos dio, a los días de que el Señor nos dio el decreto, ¿verdad?, de todo el territorio que el Señor nos ha entregado. Y a lo que voy es a lo siguiente: se levante quien se levante, el Señor ha establecido una orden para este tiempo y para este pueblo y para esta ciudad. Amén. El Señor ha establecido su voluntad sobre esta casa. Y nosotros, ¿qué es lo que nos toca hacer? Él hacía la seña de que no hablaba, solamente hacía la seña, y un puño de demonios, lo interpreté así por el sueño, eran los que venían como formas de hombres a querer amedrentarnos. Pero cuando empezábamos a orar, ¡pum!, se disipaba. Y el Señor nos daba la victoria. No son luchas pequeñas,
pero todo el tiempo tenemos que estar alertas y atentos. Se levante quien se levante, el Señor Jesucristo nos ha dado la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Y somos más que vencedores. No me voy a cansar de decir, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Ahora, los vencedores matan gigantes, estamos en eso, y están ansiosos por ganar. El primer paso es comenzar, ¿qué? A resolver. Si estás ansioso por tener victorias, comienza a resolver situaciones en tu vida. Comienza a resolver situaciones en tu carácter. Comienza a resolver situaciones con tu cónyuge. Comienza a resolver cuestiones que sabes que te pueden hacer mella en cuanto al ámbito espiritual. No sé si tú me vas siguiendo, me estoy dando a entender. Amén. Porque a veces tenemos conflictos hasta por cosas, discúlpeme la palabra, pero por tonterías. ¿Pero por qué? Porque no estamos discerniendo lo que está pasando en el ámbito espiritual. ¿Me va siguiendo? Y cuando comenzamos a resolver, comenzamos a matar gigantes, comenzamos a derribar gigantes y estamos así, ok, tengo que cambiar mi manera de hablar, tengo que cambiar mi manera de dirigirme. Ok, si antes era áspero, ahora voy a ser amoroso. Si antes no le decía te amo, ahora voy a comenzar a decirle te amo, te quiero, qué hermosa, qué preciosa, qué bella eres, me encantas, eres, no sé, me va siguiendo. Comenzar a resolver es derribar gigantes. Comenzar a cambiar es derribar gigantes. Comenzar a saber las situaciones que tengo que dejar de hacer es matar gigantes. Si el chupe no le gusta a Dios, deja de chupar. Es matar gigantes. Si la droga no le gusta a Dios, deja de consumir droga. Es matar gigantes. ¿Cuándo? Hoy. ¿Cuándo? Hoy. No vaya a ser como no vaya a ser como se me fue el nombre. El faraón. Cuando estaba la plaga de las ranas, que Moisés le dijo, faraón, ¿quieres que ore para que las plagas se vayan? No, mañana. Comienza a resolver ya. Si te esperas a mañana, tal vez sea más difícil. O tal vez sea tarde. Amén. Santo Cristo. Número 10. Los vencedores victoriosos llevan a los que están a su alrededor a un nivel superior. Primero de Samuel capítulo 17 verso 49 dice: David metió la mano en su saco, sacó una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en la frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Sigue diciendo el 50. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra e hirió al filisteo y lo mató. Pero no había espada en la mano de David. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomando su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón había muerto, ¿qué hicieron? Huyeron, dice la Biblia, el 52. Y levantándose los hombres de Israel y de Judá, gritaron y persiguieron a los filisteos hasta el valle y hasta las puertas de Ecrón. Los filisteos muertos estaban tendidos a lo largo del camino a Saraim, aún hasta Gad y Ecrón. Versículo 53 dice: los israelitas regresaron de perseguir a los filisteos y saquearon sus campamentos. Obtuvieron recompensa después de una guerra. ¿Me va siguiendo? Una vez resolvió el problema de Goliat, el ejército de Israel corrió para perseguir al ejército de los filisteos. David abrió el camino para la victoria. Se han abierto tantos caminos para victorias, pero lamentablemente el pueblo no ha sabido correr tras ellas. No todos han corrido. El Señor ha dado tantas victorias. El Señor ha hecho tantas obras,
necesitamos aprender a correr tras las victorias. Amén. Gloria a Dios por los niños. Hay una necesidad grande. Amén. ¿Cuántos victoriosos hay acá? ¿Cuántos dispuestos a vencer hay acá? Quiero invitarte a ponerte sobre tus pies. Todo lo que David hacía no es normal. Por ejemplo, ¿es normal que un hombre pueda matar un león? No. ¿Es normal que un hombre pueda matar un oso? No. ¿Es normal que un joven de 12 años pueda abrir las fauces o la boca de un león para destruirlo y matarlo? ¿Sabes qué era lo que vivía David? David vivía en lo sobrenatural de Dios. Amén. David tenía una fuerza como la fuerza de Sansón. Escucha esto. Venía el Espíritu Santo y lo tomaba y él podía vencer cualquier situación. Por eso es que dice la Biblia: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Dónde está mi Biblia? Para que me ayude, por favor. Y a lo que voy es a lo siguiente. Cada uno de nosotros tenemos que entender algo. Si luchamos en nuestras propias fuerzas, los gigantes nos van a tumbar. Si luchamos en nuestras propias fuerzas contra un león, el león nos puede comer. Si luchamos en nuestras propias fuerzas contra un oso, el oso nos puede hacer garras. ¿Me va siguiendo? En nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Pero en el nombre de Jesús podemos hacer mucho. En el nombre de Jesús y llenos del poder del Espíritu Santo somos más que vencedores. Por eso es que la Biblia dice que nosotros tenemos que aprender a buscar a Dios con todo nuestro ser. Con todo nuestro ser. ¿Me va siguiendo? Necesitamos buscar a Dios, aunque sea por conveniencia. Yo creo que todos los que estamos aquí necesitamos de Dios. Todos, absolutamente todos. Yo necesito de Dios. Yo necesito su poder. Yo necesito su gracia. Yo necesito su favor. Porque yo no puedo vencer si lo quiero intentar en mis propias fuerzas. Yo me conozco, como decía Pablo, el apóstol Pablo. Mi carne se opone a mi espíritu. ¿Me va siguiendo? Y el espíritu debe hacer morir las obras de la carne buscando al Señor. La única manera de poder derrotar gigantes es buscando la presencia de Dios. La única manera de poder ser más que vencedores es entrando todos los días en su presencia, es reconociendo la necesidad que tenemos de Dios, cada uno de los que estamos aquí. Como lo hemos visto hoy, hay diferentes áreas en nuestras vidas en las que nosotros sabemos que tenemos necesidad de Dios, que necesitamos que Él nos cambie, que Él nos ayude, que Él afirme nuestra fe, que Él nos fortalezca, que Él pueda pelear por nosotros, ya sea en nuestro carácter, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, aún en la manera en la que me dirijo hacia los demás, como yo veo a mis amigos o a mi amistad, como yo veo a los que me están rodeando, como vivo en mi casa. No sé si tú me vas siguiendo, porque queremos ver victorias. Pero tenemos que aprender a buscar la unción. Porque hay una unción en el aire preciosa. Muchachos, vénganse, levitas. Los ocupo acá.